Gloria a Jehová nuestro Dios. Bendita es su palabra por toda gracia y en ella el mensaje de cada día. Estamos en el tema Nacer de nuevo en Cristo por el Espíritu Santo para Dios. Séptima parte. Desnudos llegamos del vientre, desnudos nos vamos a la sepultura. Gloria sea al gran sumo sacerdote, mi pastor y maestro, mi Señor Jesucristo, el Verbo de Dios. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Escrito está: Espíritu Santo, derrama de tu presencia, glorifícate. Amados, como si Dios rogase por medio de nosotros, rogamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que todo el mundo se reconcilie con Dios. Dios es enemigo del pecado. Escrito está en la segunda carta a los Corintios, capítulo 6, del verso 14 al 18. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte del creyente con el incrédulo? Por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y yo os recibiré y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Escuchen con atención, amados, los requisitos que Dios demanda para nacer de nuevo. Y es muy importante estar atento a la palabra del Señor. Nos habla Él aquí a través del apóstol Pablo. Y mira las recomendaciones que nos hace. Dice que no nos unamos en yugo desigual con los incrédulos. O sea, yugo desigual quiere decir en donde hay despotismo, dominio, opresión, que esa es la parte que de la conducta de los incrédulos, porque están alejados de la justicia de Dios. Porque, dice la palabra, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? Mira, entonces el Señor empieza aquí a comparar términos en donde son totalmente opuestos. No, por ejemplo, en este caso no hay compañerismo entre la justicia y la injusticia, que son dos cosas totalmente contrarias. Sigue hablando el Señor, dice, ¿qué comunión la luz con las tinieblas? Mira, la luz, por ejemplo, es claridad, en las tinieblas hay confusión, hay oscuridad, en donde no se puede ver ni saber nada. Mira, y dice, ¿y qué concordia Cristo con Belial? O sea, ¿qué acuerdo hay entre nuestro Señor Jesucristo y Belial? Se refiere al diablo, a las mismas tinieblas, cuando nuestro Señor Jesucristo es precisamente la luz. Mientras Satanás es la injusticia, nuestro Señor Jesucristo es por toda rectitud la justicia. Entonces son términos totalmente contrarios. Y sigue hablando, o qué parte del creyente con el incrédulo, o sea, en qué se pueden corresponder un creyente con un incrédulo, porque uno está en la justicia divina y el otro está obrando conforme a la concupiscencia de su carne, en sus malos deseos, en sus malas pasiones, en sus malos placeres. Entonces dice el Señor, por lo cual, escúchalo bien, que esto es muy importante, salir de en medio de ellos. Apartaos, dice el Señor, y yo os recibiré. Mira, tremendo. Y dice, y seré por vosotros, seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Estas son condiciones que hay que tener en cuenta para tener un nuevo nacimiento. Escrito está en la carta a los Efesios capítulo 5, versos 7 y 11.
Sigue hablando el apóstol Pablo en honra a Dios. Dice, no seáis pues partícipes con ellos, no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Mira. Entonces vuelve y nos dice el apóstol Pablo, no seamos participantes con el mundo, con los incrédulos, con los que obran injusticia, mira, con los que están en tinieblas. Escúchalo bien, no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, o sea, todo lo que hace la gente en el mundo son cosas, obras inútiles de acuerdo a los propósitos que Dios tuvo con la creación de cada persona existente en el mundo. Dice, sino más bien reprenderlas. O sea, nosotros tenemos que aprender en el amor de Dios a exhortar a los pecadores y a tratar de corregirlos del mal que están obrando. Si es que ellos nos permiten, pero es una labor que tenemos que hacer con amor. Escrito está en la segunda carta a los Corintios, capítulo 7, verso 1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Mira, nos sigue hablando Dios a través del apóstol Pablo. Y también en él, pues, dándonos recomendaciones. Dice, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, ¿cuáles promesas? De ser hijos de Dios, de participar de la imagen y semejanza de Dios, de participar de su carácter, de ser personas espirituales en uso de razón y de justicia. Todas estas son promesas que nos ha dado Dios en una vida nueva, en un nacer nuevo. Entonces, por eso el apóstol Pablo nos recomienda, dice, limpiémonos de toda contaminación de carne. Nunca olvidemos que la carne fue hecha del polvo, que la carne es débil y se contamina fácilmente por la concupiscencia, en los placeres, en las pasiones y en los malos deseos. Además también el espíritu también se contamina, satisfaciendo los deseos de la carne, las pasiones de la carne, los placeres de la carne y terminando esclavo de la carne, en muerte espiritual. Escúchalo bien. Entonces dice que limpiémonos de toda contaminación, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Mira, cada vez que obremos con temor a los juicios, en castigo de Dios, vamos a ser personas perfectas, porque nos vamos a apartar del mal. Y el obrar la justicia de Dios por obediencia, pues eso nos va a participar de la santidad de Dios. Escúchalo bien, mira. La palabra, si tú le pones atención, pues es fácil entenderla. Escrito está en el libro de Deuteronomio, capítulo 14, verso 2. Mira qué tan hermoso es el Señor. Dice, Jehová te ha escogido para que le seas un pueblo único de entre todos los pueblos que están sobre la tierra. Porque eres pueblo santo a Jehová tu Dios. Escucha con atención, porque esta es la bendición más poderosa de la que podemos gozar los cristianos, los creyentes. Dice aquí el Señor a través de los labios de Moisés, dice, Jehová te ha escogido. En ninguna manera nosotros hemos escogido a Dios. Él nos escogió. Él nos tocó el corazón cuando nos mandó a esa persona cristiana que nos habló, nos participó de la palabra del Señor y vimos razón y justicia en esa palabra. Vimos verdad. Y la misma gracia de Dios nos inclinó a que siguiéramos oyendo, a que participáramos de la congregación en la iglesia cristiana. Mira, allí nos damos cuenta que fue perfectamente Dios el que nos escogió. Por eso dice la palabra aquí, Jehová te ha escogido. Mira qué hermosa bendición, para que le seas un pueblo único de entre todos los pueblos que están sobre la tierra. Mira, ¿y cuál es ese pueblo único? Pues que participemos de la espiritualidad de Dios y de las obras en el Espíritu, en razón y en justicia, porque la justicia
Nosotros sabemos que el mundo está fuera totalmente del contexto de la justicia de Dios. Y solamente a través de Cristo nosotros obramos justicia. Dice, porque eres un pueblo santo a Jehová tu Dios. Dios nos participa de su carácter. La palabra dice que Dios es santo. Y Él nos santifica a través de la palabra, de esa conducta, de ese comportamiento que nos da en la obediencia a los mandamientos. Cada vez que obedecemos estamos participando en lo bueno de Dios, en lo justo de Dios, en lo santo de Dios. Escúchalo bien, por favor. Escrito está en el Evangelio de San Juan, capítulo 3, del verso 3 al 7. Jesús dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Mira, aquí le habla nuestro Señor Jesucristo a un hombre importante de los fariseos, un escriba muy conocedor de la palabra. Y nuestro Señor le dice, de cierto te digo. O sea, es una verdad absoluta la palabra del Señor. Y contra ella no hay peros, no hay manera de que se contradiga. Entonces dice el Señor Jesucristo que de cierto te digo que el que no naciere de nuevo, mira, nosotros todos nacimos de un matrimonio, de relaciones sexuales de un hombre y una mujer, y teníamos cierta edad, pero asimismo Dios nos dio la oportunidad de nacer de nuevo, porque nosotros nacimos siendo carnales, y ahora el nuevo nacimiento al que Dios se refiere es un nacimiento espiritual, en donde a través de Cristo recuperamos el raciocinio, para que asimismo en meditación, en reflexión, en el arrepentimiento, aprendamos a corregirnos y a obrar justicia. Mira, tremendo es el Señor, la obra de Dios. Por eso dice que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios, no puede ver la gloria de Dios, de un reino que Él ha hecho precisamente para que disfrutemos. Entonces Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Si ya nací, ya tengo una edad madura, mayor, ¿cómo me va a decir usted que tengo que nacer de nuevo? ¿Puedo acaso entrar por segunda vez en el vientre de mi madre y nacer? O sea, hablando como si existiera la reencarnación, morir y volver a nacer. Entonces le responde nuestro Señor Jesucristo, de cierto te digo, el que no naciere de agua, que es la vida y que representa el bautismo, en compromiso a vivir de acuerdo a la conciencia, obrando bien, dice que el que no naciere de agua y del Espíritu, mira, de la palabra de Dios que es Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios, o sea, no puede ser admitido en el reino de Dios. Por eso Él dice que es necesario nacer de nuevo. Dice, lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Si nosotros nacemos de la palabra, vamos a ser personas espirituales. Ya no vamos a seguir siendo carnales. Por eso dice, no te maravilles, no te sea extraño que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Es una condición indispensable para ver y ser admitido en el reino del Señor. Que el Señor continúe bendiciendo. Amén, amén y amén.